Hola Leo, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu primera lectura del año, cielo. Como no puede ser de otra manera, vamos a empezar con el amor. Eso que tanto os interesa a la gran mayoría de vosotros y que alguno me decís, no, yo no quiero saber nada. Vamos a ver qué tenemos para mi querido Leo. Recuerda, Leo, que son lecturas generales y si hay algo que no resonará contigo, tienes que dejarlo marchar, ¿de acuerdo? Bien, abrimos con una carta del oráculo, la cual nos dicen, puede amar sin miedo. Abra su corazón para dar y recibir la energía más elevada de todas. Por supuesto, se refiere al amor. Yo entiendo que cuando uno ha tenido malas experiencias, construye un muro, se pone una coraza, incluso a veces a la defensiva. Pero si estamos siempre con esa barrera, difícilmente vamos a dar paso a que entre alguien. Y eso es precisamente lo que os están diciendo aquí. Vamos a conectar en primer lugar con frases, mensajes, ya sean de la persona de tu interés o incluso de tu voz interior. Desacuerdos. Ojalá entendieras cómo me siento. Fue difícil despedirme de ti. Soy consciente de lo que he hecho en el pasado y veo tu versión de la historia. Puede que resuene todo, puede que no, o puede que algo sí y algo no. Eso lo dejo en vuestras manos. Vamos ahora sí a empezar con el tarot. Y abrimos con un 5 de espadas. Yo veo que muchos de vosotros estáis dándole muchas vueltas a la cabeza. Estáis pensando mucho, dándole vueltas, pensando. Pensáis en exceso, dejadme que os lo diga. El amor. El amor viene a ti. Y sí, te lo digo a ti que estás solo, que estás sola. Te lo digo a ti que te ha costado superar una ruptura. Muchos aún seguís teniendo esa atadura, digamos, entre comillas, con esa persona del pasado. Pero viene alguien nuevo. Viene alguien nuevo. Veo que hay alguien que te ha hecho mucho daño, alguien que no se ha portado bien. Podría ser que esta persona atormentada sea este pasado y no tú. Recordad que cuando estamos hablando de amor, puede ser una lectura espejo. Pero ya que veo mucho esto, una persona que piensa demasiado, le da demasiadas vueltas a las cosas, y eso no es bueno. No es bueno porque realmente es agotador, ¿no? Por mucho que uno intente pensar, planear, planificar cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, hay cosas que escapan de nuestro control e intentar controlarlo todo, pues, aparte de ser imposible, es agotador. Pero sí que es verdad que viene muy marcada una persona del pasado que te recuerda, que te tiene presente y que intentará venir a buscarte. Yo lo sé, realmente lo sé, que muchos me diréis, no, Asier, yo lo siento mucho, pero yo no quiero saber nada de este pasado, de esta persona, yo prefiero hacer mi vida y, oye, le deseo lo mejor, pero lejos de mí. Me parece estupendo, estáis en todo vuestro derecho, pero es mi obligación expresar lo que se muestra aquí. Lo que se me muestra aquí es que realmente hay una persona que intentará volver a tu vida, una persona que intentará, digamos, tener un contacto. Ojo, puede ser que esta persona no venga de mala fe y que simplemente lo que quiera es una amistad, porque no descarto esa posibilidad, ¿de acuerdo? Y la verdad, siendo honestos con vosotros, yo considero que es lo mejor. Me da pena cuando veo esas parejas, ¿no? Esas conexiones que ahora se llevan a matar, se han vuelto el peor enemigo el uno del otro, cuando hace 2 días uno era el mundo del otro. Por eso siempre yo considero que está bien hablar las cosas, comunicarse, no guardar rencor y aprender a soltar, porque realmente eso es lo que es soltar. Ser capaces de liberarnos de las cosas malas
de los bloqueos y adquirir, digamos, pues ese nivel de madurez, ese nivel de superior conocimiento. A ti que estás en pareja, a ti que estás en conexión, yo veo que a muchos habéis tenido un periodo en el cual no llegabais a entenderos. Veo bastantes discusiones, bastantes discrepancias, pero que finalmente vais a ser capaces... Ay, perdón, vais a ser capaces de poneros el uno en el lugar del otro y llegar a un acuerdo. Básicamente, la energía que más resuena, ¿vale?, en el día de hoy es en un amor pues que va a estar avanzando, en un amor que se va desarrollando. Las cartas te piden que no tengas miedo, que no estés a la defensiva. Yo, por lo que puedo entender aquí, es como que muchos de vosotros habéis estado a la defensiva porque os han hecho daño, porque se han portado mal, etc. Pero va siendo hora de que abráis vuestros corazones, de que tiréis ese muro de hormigón, de que rompáis esa coraza y que os atreváis a amar sin miedo, que os atreváis a salir hacia adelante, a daros una oportunidad, como... Bueno, es como básicamente que te están diciendo, oye, hay una cosa maravillosa allá afuera que se llama amor, y que cuando realmente consideres que estás preparado para ello, recíbelo con los brazos abiertos. Siendo honesto contigo, veo que el amor triunfa en tu vida. Aunque algunos aún no lo habéis visto, algunos aún no sois conscientes de ello. Me marca mucho esto, una persona que le fue muy difícil alejarse de ti. Entiendo que hubo sentimientos y eso es la dificultad, pero entiende cómo fueron las cosas, es capaz de ponerse en tu lugar. Yo aquí veo dos personas que se han enfadado, que se han peleado, ¿vale? Y literalmente esta persona piensa, ¿no? Me gustaría no ser el malo, la mala de esta situación. Me gustaría que me entendieras, que comprendieras por qué lo hice, que seas capaz de ponerte en mi lugar, de que quizás fui cobarde cuando no debí serlo, que no di la cara cuando tenía que darla, que no luché cuando debería haberlo hecho. Pero quiero que sepas que pese a todo, me alejé aún teniendo sentimientos. Entiende que ahora no es su momento, que quizás con el tiempo os podáis volver a ver, pero ya no tanto como una pareja, sino más bien como una amistad. Básicamente tu lectura lo que me dice es esto, que seas capaz, que seas consciente de superar el pasado y que mires más allá, que mires hacia adelante, que te quedes con lo bueno, con lo positivo y que sueltes de verdad, que abras tu corazón. Como te dije, viene un nuevo amor a tu vida, una persona auténtica, una persona real, una persona llena de sentimientos. Simplemente dejaros llevar, permitir que las cosas fluyan y por favor, no seáis tan mentales. Es que me lo dice mucho. Me dice que muchos de vosotros le estáis dando vueltas y vueltas y vueltas. Os diré algo, y es muy real. El ser humano a menudo sufre más por lo que piensa que por lo que realmente es. Y creerme que eso es aplicable prácticamente a todo. Así que bueno, Leo, cielo mío, hasta aquí llegó tu lectura en el día de hoy. Espero de corazón que te haya gustado, y si es así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes.
Dicho esto, me despido de ti y nos vemos en el próximo vídeo. Te quiero, cielo. Y ya sabes, este año es un año de cierre. Es un año de cambio de ciclos, de apertura de caminos. Si sabes que hay algo que no es para ti, va siendo hora que te deshagas de ello. Nos vemos.